Bueno, pues empezamos. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este webinar organizado desde el Servicio de Empleo y Orientación Profesional del Colegio y de la Asociación. Y antes de comenzar con la sesión, pues permitidme, como siempre, que recuerde algunas de las ventajas del servicio, de este servicio, pues ya que algunos asistentes quizás no sepan lo que es o nunca lo hayan utilizado o no tengan claro incluso en qué consiste. Entonces os voy a compartir pantalla en un segundito. Nada, os muestro un poco en qué consiste el servicio de empleo. Bueno, pues el SEOP, que es como comúnmente lo conocemos, es un servicio personalizado e individualizado de asesoramiento profesional que no solo consiste en lo que es la búsqueda de empleo, sino pues, en ayudaros en todo lo relativo a vuestro crecimiento y desarrollo profesional. En la presentación podéis ver algunos aspectos en los que trabajamos, pues no solo lo que es la parte de currículum y la carta de presentación, sino también la parte de networking, de crear la marca personal, parte de reorientación profesional cuando estéis encaminados hacia, que os queréis encaminar hacia otro, dentro de las telecomunicaciones, a otros sectores que no es en el que trabajáis, hacemos gestión de plan de carreras y bueno, cualquier tema profesional de desarrollo, de reorientación, de búsqueda, pues el SEOP os lo ofrece. La forma de solicitar el servicio es muy sencillo, es o bien a través de la página web de Colegio Asociación, os he puesto ahí la imagen de la web de la asociación, pero bueno, también se podría acceder a través de la del colegio en el área de servicios, empleo, y como podéis ver ahí también tenéis un formulario para solicitar la cita, tenéis la parte de actividades que realizamos, incluso de contenidos del SEOP, donde vamos incluyendo pues, todos los contenidos multimedia de las jornadas que realizamos, de las actividades que se realizan e incluso también pequeñas píldoras formativas que vamos publicando mensualmente. La otra forma también de solicitar el servicio es a través del correo electrónico que veis, seop@ait.es. Y nada, esto es en lo referente a lo que es el servicio de empleo. No le quiero quitar más tiempo a Javier La Rosa, que es la persona que se encargará hoy de impartir este webinar, al igual que lo hizo en el anterior que hicimos sobre gestión de estrés. Javier es licenciado en psicología, tiene un máster en psicología general sanitaria y bueno, ha combinado la docencia y el ejercicio de la psicología tanto en el ámbito público y privado y actualmente trabaja como profesor de psicología en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y ejerce la psicoterapia en su propia consulta. Bueno, he hecho un resumen. Javier, luego si tú quieres extenderte y contar un poquito más, Está perfecto. perfecto, Arantxa, gracias. Y nada, bueno, él os explicará mejor y os irá desarrollando bien el webinar, pero para que sepáis un poco en lo que va a consistir, explicará un poco lo que es la empatía, la asertividad y su importancia dentro del entorno laboral, especialmente por las competencias, o sea, porque estas afectan de manera directa a muchas de las competencias que actualmente se requieren en el mercado laboral, lo que es la parte de atención al público, pues habilidades como más de liderazgo, de trabajo en equipo, de negociación. Así que no le quito más tiempo, no le robo más tiempo y te lo dejo a ti todo ya, Javier. Muchas gracias, Bueno, Arantxa. antes de nada comentar a los asistentes que habrá un momento en el que Javier pues, solicitará la interacción de los asistentes o de algún voluntario. Entonces, simplemente levantar la mano, que tenéis un botoncito en el Zoom que pone levantar la mano para solicitar que os abramos el micrófono. Me encargo yo de abrirlo y bueno, ya de todas formas lo vamos viendo en el transcurso del webinar y bueno, cualquier duda también tenéis el chat para mandar las consultas o el apartado de preguntas y respuestas también que aparece en Zoom abajo. Muy bien. Voy a compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Como ha dicho Arantxa, pues soy Javier La Rosa y bueno, ya compartí con vosotros hace unas semanas otro webinar. Y hoy me gustaría seguir hablando de emociones y de competencias, porque al fin y al cabo eh, nos vamos a seguir moviendo en ese entorno de cómo podemos gestionar mejor nuestras emociones para incrementar el bienestar, ya sea en un entorno profesional, en un entorno social. Por supuesto,
Como os dije en la otra ocasión, me encantaría que participarais. Es cierto que participasteis activamente a través del chat. Disponéis además de la posibilidad también de poder en cualquier momento, insisto, interrumpirme, levantáis la mano y Arantxa os dará paso. Vamos a comenzar con lo que es la presentación del tema. Como veis, voy a hablar de inteligencia emocional y de las habilidades comunicativas en el entorno laboral, centrándome en dos, en las que entiendo fundamentales, las esenciales para el desempeño humano, diría más allá de ese entorno laboral, como son la empatía y la asertividad. Empezaremos estableciendo un perfil de lo que es la inteligencia emocional y sobre todo de qué entendemos por personas inteligentes, emocionalmente inteligentes, claro, en este caso. Descubriremos qué utilidad tiene esta inteligencia emocional, para qué sirve. Especificaremos un poquito en el entorno empresarial de qué manera se aborda, cómo se entiende la inteligencia emocional y su utilidad en la empresa, para centrarnos ya en los últimos dos puntos en cómo desarrollarla, qué podemos hacer para poder incrementar nuestras habilidades comunicativas y, por lo tanto, sí, ¿por qué no? Decir, ser más inteligentes. Para ello, hablaremos de escucha activa, de empatía, de habilidades sociales, de la negociación, claro que sí, en el contexto del trabajo, y finalmente de la asertividad, para identificar los tres estilos básicos de comunicación y centrarnos en uno de ellos. Los otros dos, como seguramente sabréis, son el estilo agresivo y el estilo inhibido o pasivo. Nos vamos a centrar en ese estilo asertivo de comunicarnos, definiendo en qué consiste la asertividad, cuáles son sus áreas, sus tres áreas, y también, como hicimos en la otra ocasión, pues veremos cómo andamos de asertividad. Para ello, os propondré el test de asertividad por excelencia de Rados, que lleva funcionando desde el año 73 con igual eficacia, que haremos juntos y bueno, interpretaremos juntos aquí, para terminar con algunas de las conductas y técnicas asertivas que, como os decía, pueden ayudarnos a mejorar nuestras habilidades. Bien, ¿por dónde vamos a empezar? Pues me gustaría mucho que construyéramos entre todos ese perfil inicial de lo que entendemos por una persona inteligente. Por lo tanto, ya directamente os voy a pedir vuestra participación a través del chat. ¿Vale? Para que me digáis qué es para vosotros, para vosotras, una persona inteligente desde el punto de vista emocional. De hecho, lo podríamos hacer en positivo y en negativo. Así que os voy a proponer que penséis en un rasgo que definiría a una persona inteligente emocionalmente para vosotros. Digáis, pues yo voy a pensar en alguien, eso ayuda también, ¿no? Voy a visualizar, pues yo qué sé, este amigo mío o mi padre, que siempre he creído que es una persona muy hábil emocionalmente. Da igual, un rasgo que defina a una persona inteligente y también vamos a hacer lo negativo. Pensad en el personaje más estúpido emocionalmente que conozcáis y vamos a tratar de ir definiendo lo que entendemos por una persona hábil o inhábil emocionalmente. Venga, os invito a irlo escribiendo, por favor. Pensadlo, un poquito porque tiene su complicación. Entiendo que no es fácil. Quizá fuera más fácil definir lo que es alguien cognitivamente inteligente, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus recursos. Aquí tal vez se nos complica un poco. Te voy leyendo. Sí, claro. Venga. Positivo, escucha activa, que encaja en su entorno social. Perdonadme, que dice que no está activo el chat. Ay, no es. Bueno, de momento van mandándolo por el otro apartado, por el de preguntas y respuestas, ahora lo revisamos. Vale.
Negativos, que no tenga empatía. Hay Ujú. una mano levantada, vamos a Ah, permitir, estupendo, por supuesto, claro. pues Publio, le voy a dar permiso para hablar. Sí. No, simplemente era para decir que el chat Ah, no estaba vale. activo, pero bueno, ya que estoy, Lo activamos ahora, gracias. pues nada, que es la escucha activa, yo creo que es el rasgo Ah, vale. más importante que hay para ver que una inteligencia emocional, vamos, que escuchar a los demás. Escuchar es de personas inteligentes, ¿no? Sí. ¿Crees que distinguiría a alguien inteligente? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que de hecho, eh, hay un refrán, no soy muy refranero, pero hay un refrán que dice como que la ignorancia es muy atrevida. Y, y desde luego saber escuchar y permanecer prudentemente escuchando sí que es verdad que es un rasgo. Ponen también observador reflexivo. Observador. Mm, bien, en esta línea, un poquito, ¿verdad? Ujú. Que decía Publio. Sí, sí, de escuchar y observar. ¿No? Los rasgos que habéis señalado, desde luego, coinciden mm, en una actitud de escucha y, por lo tanto, de interés por los demás. Habéis hablado también de ajuste social, de alguien que encaja socialmente, que es capaz, por lo tanto, de adaptarse a un entorno o a diferentes entornos. Alguien que observa a los demás, entiendo que observa más allá de lo que es una observación de una mirada, o por lo menos una mirada atenta, como decíamos, sobre las emociones, intereses de los demás, sobre sus deseos. Y por contrario, alguien con poca habilidad emocional es alguien no empático. Bueno, definiremos después lo que es la empatía. Mm, ¿Cuál sería entonces, a partir de estas definiciones, vais a ver, la que os voy a proponer es la definición que dio Goleman, el, el psicólogo que en el año 95 pues tal vez publicara el primer bestseller del mundo de la psicología, que tituló precisamente así, Psicología Emocional. Mm, Hombre, yo os diría que os lo recomiendo, este libro de David Goleman, sin duda alguna, pero es un libro denso, ¿eh? Es un libro de psicología, es un tocho que, bueno, que cuando la gente empezó a comprarlo, muchos, bueno, tiraron un poco para atrás, diciendo, madre mía, lo que me he comprado, porque es un libro muy interesante, pero que desde luego profundiza en el concepto, desde el rigor también científico. Y nos dice que es la capacidad, fijaros, para reconocer sentimientos propios y ajenos. Y aquí aparece quizá un elemento que no había aparecido en vuestras propuestas, y son los sentimientos propios. Nos habíamos ido rápidamente a la empatía, a la escucha activa, a lo social, pero en esa inteligencia emocional tendemos a descuidar quizá lo que son nuestras propias emociones, lo que es el autocuidado. Sobre ello hablaremos. Reconocimiento, por lo tanto, de sentimientos propios ajenos, capacidad para motivarnos y para manejar adecuadamente las relaciones. Por lo tanto, serían los tres rasgos fundamentales. La percepción de emociones, ya sean propias o ajenas, la capacidad para identificarlas, muy importante, no siempre se discierne adecuadamente qué tipo de emoción estamos sintiendo o qué tipo de emoción manifiesta la persona que tenemos delante. Así pues, identificación, una correcta percepción de esas emociones para poder manejarlas adecuadamente en beneficio de la interacción social y de los procesos de automotivación. Vale. Lo que dice a continuación Goleman es muy interesante en su libro, porque resultó en su momento revolucionario. Ahora tal vez bueno, pues está más aceptado, pero dijo que de los predictores del éxito, solo un 20% podía explicarse desde lo que entenderíamos como el convencionalismo intelectual, desde esa capacidad que se manifiesta o que queda recogida en una serie de pruebas y por lo tanto en un cociente intelectual, solo un 20%.
El 80% restante, con muy buen juicio desde mi punto de vista, dijo que dependía, por ejemplo, de la clase social. Evidentemente, el éxito no podemos olvidar que sigue siendo una cuestión muy vinculada con la clase a la que se pertenece, la suerte, que no hay que desecharla, y en gran medida también la inteligencia emocional. Mirad, os voy a contar brevemente un experimento que algunos conoceréis seguro y que con el tiempo recibió el nombre del experimento de la golosina. Lo llevó a cabo Michel en los años, bueno, lo empezó en el año 57, en 1957, y se extendió a lo largo de las 2 décadas siguientes, de los 60 y de los 70. El experimento lo realizó con niños de edades entre los 3 y los 6 años, por lo tanto, niños de infantil, que podríamos decir actualmente. Y consistía en que en una sala donde en realidad era la cámara de Hessel, ya sabéis cómo es, un cristal, un espejo direccional, donde el sujeto experimental no se sabe observado, pues el experimentador sentaba a un niño al que ofrecía una golosina. El experimentador le decía que podía comerse la golosina en el momento que quisiera, pero que él iba a salir un momentito, que venía a ser bastante rato al final para un niño, unos 10-15 minutos, que iba a dejarle solo y que si cuando volviera no se había zampado la golosina, le daría otra y podría comerse las dos. Bien sencillo. Los resultados, bueno, pues yo creo que no fueron muy sorprendentes. Un 70% de los niños se comió la golosina. Un 30% esperó a que viniera el experimentador y obtuvo ese premio. Como os podéis imaginar, lo que se estaba trabajando inicialmente es la demora de la gratificación y, por lo tanto, el autocontrol. Lo que ocurre es que Michel tuvo una idea genial y fue hacer un seguimiento posterior de los niños que participaron en el experimento. Y los resultados fueron muy sorprendentes. Cuando hablo de un seguimiento, estoy hablando de que muchos años después, cuando estos niños ya tenían 20 y tantos, 30 años, se les volvió a citar, se les pidió su colaboración. ¿Qué se descubrió? Que ese grupo, ese 30% de niños que habían podido aguantar el impulso, consumían menos sustancias ilegales. No digo que sea bueno ni malo, ¿eh? Doy los resultados. Presentaban un nivel educativo más alto, es decir, había un mayor número de sujetos que habían estudiado una carrera universitaria. Eran personas que habían establecido vínculos más estrechos, es decir, tenían parejas más duraderas, amistades más duraderas. Muy curioso, había un número significativamente menor de obesos, en ese 30% comparativamente con el 70% restante. Y se descubrió también, porque se les hizo unas pruebas, una resonancia magnética funcional, se descubrió que los sujetos que habían aguantado tenían la zona del área prefrontal del córtex, que es donde se encuentra, digamos, donde se puede localizar el control de la conducta, el pensamiento creativo y la motivación. Esa zona era mucho más activa que el 70% restante. Y que lo que sí que presentaban en ese dibujo cerebral que dio la resonancia magnética, el 70% de los niños que se zamparon, ahora ya adultos, la golosina, es una mayor actividad en el estriado ventral, donde se concentran el deseo, el placer y las adicciones. Entonces,
desde luego, vamos a hablar de eso también, de la capacidad de regular las propias emociones y del papel que juegan en el desarrollo, tanto personal como profesional. Aquí lo que vais a ver simplemente es la doble dimensión que os presentaba anteriormente de esa inteligencia emocional, que comprende tanto un componente interno, intrapersonal, con respecto a nosotros mismos, que tiene que ver con lo que acabamos de citar, la autorregulación, la autoconciencia, el autocontrol, el reconocimiento de nuestras emociones, y un componente interpersonal de interacción con los otros y, por lo tanto, de empatía y habilidades sociales, que es en lo que más, digamos, os habíais centrado en ese perfil inicial de la inteligencia emocional. ¿Para qué sirve? Veréis, os he querido presentar esta propuesta de Galway porque me parece muy interesante, muy interesante. Él, bueno, pues planteó una ecuación, la que veis aquí. ¿De qué depende el rendimiento? ¿De qué depende el éxito de una persona? Pues él dijo de una operación muy aritmética muy sencilla. Sería nuestro potencial, por lo tanto, nuestra capacidad de desarrollo para actualizar nuestras potencialidades menos las interferencias emocionales negativas que sufrimos. Por lo tanto, una persona tendrá un mayor rendimiento, él lo hizo en términos laborales, él se centró sobre todo en aspectos deportivos y laborales. Por eso hablaba de rendimiento. Y decía, una persona va a rendir mucho más en su entorno, ya sea deportivo o profesional, cuanto menos interferencias emocionales tenga para poder desarrollarse al máximo, desarrollar todo su potencial al máximo. Aquí en esta infografía lo que presento es un resumen con ocho afirmaciones sobre la inteligencia emocional que me parecían interesantes. La primera de ellas aparece en la parte superior izquierda, pues que la inteligencia no tiene solo esa dimensión racional, cognitiva que conocemos, sino también emocional. Arriba también que el éxito académico y profesional tiene muchísimo que ver con la capacidad para demorar la gratificación, para pensar en los objetivos a medio y largo plazo, para gestionar el fracaso, que la autorregulación de las emociones es fundamental. Ahí habla, por ejemplo, también habla un poquito del liderazgo positivo, característico de las personas muy inteligentes desde un punto de vista emocional, porque lo que persiguen no es la imposición, sino la persuasión y la construcción de un objetivo común que permita integrar a todos en ese proyecto. Creo que es una de las claves del liderazgo, sin ninguna duda. Las personas inteligentes, desde un punto de vista emocional, desde luego que tienen una mayor tendencia, una mayor facilidad para tener una buena vida, un bienestar. El autodominio va a ser fundamental. Me gusta más la palabra, no sé, el autodominio me suena muy fuerte, el autocontrol también. Luego veremos por qué no me gusta demasiado, porque también se ha vendido una imagen peligrosa y es la de la necesidad de controlar nuestras emociones. Y se ha vendido como el rasgo de una persona templada, de una persona consistente, de alguien capaz de dominarse, a veces para imponer sus propios criterios o simplemente para encajar en el perfil de alguien con un determinado rol, en un determinado grupo social. Hoy por hoy, yo creo que en el mundo laboral sería un poco absurdo por mi parte tratar de venderos aquí la idea de lo bueno que es expresar las emociones, ¿no? Pero lo voy a hacer. Siempre con una prudencia y una protección, porque las cosas como son.
Hoy en día la expresión abierta y franca de las emociones hay que hacerla de una manera muy cuidadosa porque sigue siendo un riesgo. La exposición de ese yo, de ese campo emocional, sigue siendo una tarea de valientes, cuando no de temerarios. Me parecía importante también destacar finalmente en la parte inferior izquierda, por ejemplo, igual que ocurría con el estrés, la correlación existente entre la inteligencia emocional y la salud, no lo dudéis. Las personas inteligentes desde un punto de vista emocional, yo creo que son personas más sanas, y también la incidencia que tiene la inteligencia emocional en nuestra vida social. Y es cierto, yo creo que alguien capaz de comprender a los demás, de escuchar activamente, como decíais, atentamente, con respeto, de observar, de interesarse por los otros, de ser, por lo tanto, una persona empática, comprensiva, es alguien que necesariamente va a tener un mayor éxito en sus relaciones sociales. En cuanto a la inteligencia emocional en la empresa, ya os decía que cuidado. Lo cierto es que hay una tendencia a considerar esta inteligencia emocional e integrarla en algunos elementos del mundo laboral. Eso también es verdad. Os presento aquí lo que para mí es quizá la investigación paradigmática y más interesante que se ha realizado por el Instituto de Investigación Capgemini sobre la inteligencia emocional, presentándola como veis en el título, en el rótulo, como ese conjunto de habilidades en la era de la inteligencia artificial. Me gusta mucho el planteamiento, ahora que se ha convertido en portada esa inteligencia artificial, que desde luego va a cambiar nuestras vidas, ya lo está haciendo, y cómo en esta investigación se nos plantea como una alternativa, no como una alternativa, sino, digamos, como un complemento necesario para este cambio de era. Y quizá como la única forma de poder equilibrar esta nueva forma de inteligencia, esa inteligencia artificial, con una inteligencia emocional o con un concepto que también me gusta, que es el de inteligencia artesanal, que me parece también pues adecuado. Esta investigación, en esta investigación participaron, como veis, 750 directivos de distintas empresas, grandes corporaciones, de la banca, el consumo, la automoción, y 1.500 empleados. Los resultados muy significativos. Ya se afirmaba que en un futuro que ya se ha cumplido, porque tiene 4 años esta investigación, eh, iba a ser una habilidad cada vez más necesaria y que, bueno, iba a incrementarse la demanda a nivel formativo, su presencia en las empresas. Un 76% de los directivos, es una cifra muy alta, consideraba que sus empleados deberían desarrollar estas competencias. No hablaban nada de que ellos tuvieran que hacerlo también. Yo creo que quizá fuera también necesario, sin duda alguna. Y el 83% de las empresas que participaron indicaron que un equipo, que un staff con unas altas competencias en ese término, ese concepto fundamental de la inteligencia emocional, destacando los 3 rasgos que incluyo entre paréntesis: empatía, persuasión y capacidad de trabajo en equipo, iba a ser cada vez más necesario para el futuro empresarial. Muy interesante también el último dato, he seleccionado de los muchos que aparecen, tan solo estos, por no aburriros, y decía que el 60% de las organizaciones que habían sido caracterizadas como emocionalmente inteligentes por su organización, eh, por los empleados, por su opinión, conseguían un resultado, una productividad un 20% mejor en factores, como digo,
tales como la productividad, la satisfacción de sus trabajadores, las cuotas de mercado o el grado de satisfacción también de los clientes. Si tenéis oportunidad y un rato libre, pues es una investigación que vale la pena revisar. Por lo tanto, si admitimos la importancia de la inteligencia emocional tanto a nivel personal como profesional, ¿qué podemos hacer para desarrollarla? Pues a partir de la definición, yo creo que sería fácil. Incrementar el conocimiento de nuestras propias emociones y las emociones de los demás, mejorar la autorregulación de dichas emociones, procurando ganar en asertividad, flexibilidad, en nuestra capacidad para abrirnos a nuevos proyectos, a nuevas ideas, mejorar la empatía, nuestras habilidades sociales y, por último, algo muy importante que a veces se nos escapa, la automotivación. ¿Qué significa esto? Que alguien que es emocionalmente listo e inteligente, por lo tanto, no va a requerir, no va a demandar, digamos, ese reconocimiento constante, esos premios constantes ante sus logros. Va a ser capaz de generarlos para poder seguir avanzando. Esto no significa que no haya que, de alguna manera, que demandar mejoras, ¿eh? No tiene nada que ver con las mejoras que podemos solicitar en nuestros puestos, salarialmente o en cualquier tipo de logro que pueda existir dentro del organigrama. No, no es eso. Pero desde luego la motivación intrínseca y la capacidad también de atribución de éxitos y fracasos a nosotros mismos ayuda a recuperar el control, en este caso sí, sobre nuestra conducta y, por lo tanto, ser capaces de actuar en consecuencia. Bien, vamos a pasar entonces a esas habilidades básicas que nos ayudan a mejorar la inteligencia emocional y la comunicación interpersonal. Empezando por la escucha activa. Vale. Lo habéis propuesto vosotros, es la primera que ha salido además. Una persona inteligente desde un punto de vista emocional es alguien que es capaz de escuchar activamente. Venga, pues vamos a ver en qué consiste escuchar activamente. Aquí aparecen los elementos que entran en juego en una escucha activa y, por lo tanto, sobre los que se puede trabajar para mejorarla. Vamos a empezar con la primera técnica de hoy, esa escucha activa. La primera de ellas, mostrar interés. Muy sencillo, muy fácil, pero no siempre lo ponemos en práctica. Es tan sencillo como entrarle a alguien, a un compañero, a un amigo, a tu esposa y preguntarle cómo te ha ido el día. O mejor, oye, ¿cómo te fue en la reunión de ayer? Mostrando no solamente interés, sino que además procuramos estar al tanto de lo que hacen, de sus intereses, de sus motivaciones. El segundo punto, clarificar. Os lo voy a resumir brevemente y luego vamos a intentar poner un ejemplo. Pedir aclaración sobre lo que esa persona está contando. Porque de esa manera, sí. Perdona que te interrumpa. Me comentan si puedes poner la presentación a pantalla completa, aunque me imagino que podremos distribuirla como Claro. con el anterior webinar, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Y disculpad, ¿eh? Me lo he Nada. dicho antes. Yo es que no sabía si, No digo, me he te era dado más cuenta. cómodo así. No, perdonad. Vale, genial. Muy bien, sí, luego podréis disponer de ella, yo os la mando, no hay ningún inconveniente. Vale, mucho mejor así. Madre mía, si os tengo ahí cieguitos. Joder. Bueno, venga. Clarificar. Consiste en pedir explícitamente a alguien que nos aclare algo que igual no hemos entendido o sí hemos entendido, pero nos hacemos un poco los tontos. Estamos hablando de escuchar activamente, estamos hablando de mejorar la comunicación. Una escucha activa no es pasarse 10 minutos
Ah, vale. Sí, sí, sí. De acuerdo. Entiendo. No, por Dios. Eso no. Hay que hacer cosas. Estamos hablando de activa. Por lo tanto, en un momento dado podemos interrumpir a esa persona y decirle, ah, vale, pero entonces lo que me estás proponiendo es esto, o lo que acabas de decirme, lo que quieres decirme es esto otro. Demostramos interés de una manera activa. Reflejar consiste en poner un espejo que de alguna manera también permita al otro entender que nos estamos interesando por lo que nos cuenta. Pero en este caso, un reflejo emocional. Muy sencillo, muy sencillo. Alguien nos está contando eh, pues la semana que lleva de trabajo, de estrés. eh, Podéis decirle, pues tiene que estar siendo muy complicado, ¿no? Porque además, con el problema con tu madre y tal, pues estarás ahora mismo agobiadísimo. Vale, ya está. Es un reflejo. Simplemente estamos demostrando ese interés a través, pues eso, de un espejo emocional en el que demostramos al otro que estamos con él y que podemos entender su emoción. Parafrasear, otra pequeña técnica que podemos poner en juego. Parafrasear no es otra cosa que decir lo mismo, pero con nuestras propias palabras. Llegado un momento cuando ese compañero de trabajo, cuando ese amigo, cuando vuestro esposo, vuestra esposa, vuestro hijo, os está contando algo, retomamos y con nuestras propias palabras le devolvemos lo que ha dicho. Ahora a ver si podemos hacerlo con un ejemplo. Y por último, resumir. Ya sé que esto es un poco como decir, bueno, pues es la forma de cerrar también y decir, vale, ya pesado que lleva 20 minutos. Pero bueno, no tiene por qué. Es una forma también de demostrar interés por lo que nos está contando el otro y cerrar haciendo un breve resumen de lo que nos ha dicho. ¿Vale? Por lo tanto, son 5 técnicas dentro de lo que sería una estrategia de escucha activa. Vale, vamos a intentar verlo con un ejemplo. Aquí sí que necesito ya un voluntario. Llegó el momento crítico. Necesito a alguien que simplemente charle conmigo un poquito, no le voy a sacar nada ni va a contar nada más allá de lo que quiera. Es solo a modo de ejemplo, ya digo, para poder ver algunas de estas técnicas. Venga, algún valiente, alguna valiente. No vale por chat. Ya hay un voluntario, David, le voy a dar. Hay un voluntario. Qué bien, David. ¡Wow! Qué bueno. Hola, David. Hola, buenas tardes. Buenas Estoy que tardes. lo tiro hoy, ¿eh? ¿Has visto? Genial. Oye, pues vamos, vamos a charlar un rato, ¿vale? Muy bien. Y solamente, ya te digo, tú vete contándome y vamos a tratar de ir ejemplificando. Y, y claro, los demás, los que vais a participar luego, el primero ha sido David, los que ya estáis esperando para cuando venga lo gordo, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Pues me gustaría que tratarais de apuntar, de identificar y recoger alguna de las técnicas que acabamos de ver, de presentar, ¿vale? Nada más. A ver si entre David y yo somos capaces de ir viendo pues la mayoría. Vale. David, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? Pues muy bien, la verdad es que con mucho ánimo y bueno, con las complejidades que siempre hay, pero animado. Poco juego me vas a dar, David. Bueno, me ha tocado el hombre feliz. Vale, vamos a ver. Bueno, espera, No, 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 ahora. no, 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 que vamos bien, que vamos bien. Vale, entonces,
complejidades, ¿no? Bueno, ¿y en qué consisten esas complejidades de las que me hablas? Bueno, pues básicamente eh, tengo que estar tirando del carro de todo. O sea, Mm, perseguir que los demás hagan su trabajo, pues tener tiempo para hacer mi función, mi rol, para ejecutar con excelencia, cumplir los claro. objetivos. Uf, La me verdad es imagino. que esa es la complejidad, ¿no? Otra cosa es lo que uno expresa por fuera y otra es la que llevo por dentro, ¿no? Ya, lo que pasa es que eso, tal y como lo planteas, tiene que ser por lo menos pesado, ¿no? Tal y como lo decías, me estaba hasta costando a mí imaginando tirando del carro. Pues sí, la verdad es que esa es la dinámica y cuesta bastante, ¿no? Yo la verdad es que además propongo soluciones a veces y bueno, pues no se me escucha, no sé muy bien qué es lo que Ya, hago mal, que digamos que no soy ya, capaz de que se me escuche o se me entienda, ¿no? sí, no sé, da la impresión como si tuvieras a tu cargo mucha responsabilidad de muchas personas que en el fondo pues dependen de ti, tanto su rendimiento como el rendimiento de la empresa, ¿no? Me parece que tal vez pudiera ir por ahí lo que cuentas. Pues sí, principalmente va por ahí, digamos, eh, la ayuda hacia arriba, ¿no? Ah, Que obtengo hacia arriba, ¿no? mm, Oye, hay que tener alineado a los equipos, hay que tenerles claro, motivados, hay que tenerles contentos y, y hay comprendo, mucho trabajo que hacer, ¿no? comprendo. Vale, pues jo, por lo que me has contado, por lo menos lo que he entendido, es que aunque te encuentras bien y muy animado y muy motivado, pero que aún así es un trabajo complejo y costoso que también pues es complicado de sacar adelante. Mm. Mm, sí, sí, eso Vale, sería un buen resumen. genial, David. Oye, muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias. Venga, vale. Bueno, he tratado, es complicado, pero bueno, he tratado de que aparezcan las 5. A ver, ahora vamos a ver si lo he conseguido, ¿vale? A ver si a través del chat podéis indicar lo que habéis visto, va. Si habéis visto esas técnicas, ¿vale? Si sabéis, os habéis reconocido, si os habéis identificado. Por aquí comentan clarificar, mostrar interés preguntando qué preocupa. Ujú. La de clarificar, sí, os dais cuenta que nada más al comienzo ya le he preguntado, ¿clarificar cuándo? En qué situación? ¿Cuál ha sido la pregunta para clarificar? Te voy leyendo también, Sí, ¿vale? vete Porque, leyendo sí, mientras. porque claro, quien escribe a veces no siempre es la misma persona a Claro. quien preguntas. Si has clarificado, parafraseado, reflejar y resumir, reflejar tratando de empatizar, Mm, entender lo de tirar del carro, eso es. Ujú. cuando le has pedido más detalles de lo que hacía, Correcto, claro. la Ujú. pregunta de por qué es complejo, Para clarificar, eso es. Eso es. Ujú. La de parafrasear, no lo sé, igual es un poco más difícil. Es cuando he intentado pues eso, explicar con mis propias palabras lo que estaba contando sobre el liderar, bueno, y el resumen final, claro. Digamos que esa es la más evidente. Vale. Estas, digamos, son algunas técnicas de la escucha activa. Y funcionan, creedme. O sea, el mostrar interés por los demás, simplemente preguntarles y además no preguntarles el qué tal, porque el qué tal
bueno, es una pregunta de compromiso, sino pedir que nos clarifiquen las cosas, devolverles también esa emoción que creemos ver en ellos, o bien parafrasear con nuestras propias palabras lo que nos están contando, aunque son técnicas, es verdad que son técnicas psicoterapéuticas, pero funcionan igualmente en cualquier entorno, creedme. Vale, vamos a ver lo que es la empatía. La empatía, yo creo que todos lo tenéis claro, y además tenéis claro que es una de las claves para mejorar nuestra relación con los demás y ser más inteligentes emocionalmente. Y no es otra cosa que la capacidad para comprender al otro, para ponernos en su lugar. Y a mí me gusta mucho, en este caso, me gustan dos palabras, aceptación y respeto. Se trata, por lo tanto, no de compartir, no nos equivoquemos, podemos estar en profundo desacuerdo con lo que nos está contando, pero somos capaces de comprender lo que nos cuenta, comprender sus emociones y aceptar sin juzgar al otro. Esa sería la clave de la empatía y ya digo, fundamental para la mejora de las relaciones sociales junto con la asertividad, sin duda alguna. Las habilidades sociales. Bueno, en el fondo es complicado diferenciar a veces estos términos. Estamos hablando de empatía, de asertividad, de habilidades sociales. Hablaremos un poquitito de lo que es la negociación. Y todas giran en torno a lo mismo. En el caso de las habilidades sociales, bueno, podemos centrarlas un poquito más en ese conjunto de capacidades, de estrategias para resolver situaciones de interacción donde juega un papel muy importante las normas sociales, también las normas legales e incluso las normas o criterios de carácter ético o moral. Ejemplos de habilidades sociales que nos permitan entenderlo mejor en el entorno laboral. He seleccionado algunas de ellas. Ser capaz de rechazar una petición. Y cuidado, estamos hablando de habilidades sociales, no de ser un borde. Vamos a ver, pegarle una mala contestación a alguien no exige ser hábil socialmente. Tú puedes negarte algo, pero ¿qué ocurre? Lo puedes hacer ofendiendo al otro, lo puedes hacer de tal manera que generes un problema, no que lo resuelvas. Las habilidades sociales, lo que distingue a alguien hábil socialmente, es la capacidad de generar buen rollo, ni más ni menos. O sea, de generar interacciones positivas, incluso aunque haya conflicto, aunque haya un desacuerdo. Y en este caso, luego veremos cómo rechazar una petición evitando ofender a nadie. También una buena habilidad en el entorno laboral, hacer peticiones o solicitar ayuda. Y no resulta tan fácil, no resulta tan fácil como parece hacerlo bien. Solicitar cambios, cuando algo, mejor dicho, nos molesta, una conducta que nos resulta molesta, mostrar nuestra disconformidad y hacerlo de una manera adecuada, ser capaces también de hacer críticas. En la anterior ocasión hablábamos de esto y os decía, el tema de las críticas es muy complicado, se suele llevar muy mal, por mucho que se diga. Entonces, hacer la crítica, porque me diréis, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace una buena crítica? Vale. Fijaros, hay una preposición que es muy importante en psicología, que es pero. De aquellas que se manejaban y que, dependiendo de lo que coloquemos antes o después del pero, vamos a obtener un resultado u otro.
El pero es como una goma de borrar, para que me entendáis. ¿Y qué es lo que hace? Borrar, eliminar todo lo que decimos antes, en la primera parte de esa frase. Y es fundamental hacerlo en un orden adecuado, el tema de la crítica, a donde quiero llegar. Vosotros podéis decirle a alguien, a un compañero o a un subordinado, has mejorado mucho en el trabajo, pero no llegas a los objetivos establecidos. Vale. ¿Qué ocurre con ese pero? Que es una goma. Cuando llegamos a la segunda parte, lógicamente hemos borrado lo primero, que es la valoración positiva de esa persona. Has mejorado mucho, pero el pero ya se ha llevado por delante lo que hemos dicho anteriormente. Cambiemos el orden. No es lo mismo decirle a alguien, aún no has alcanzado los objetivos, pero has mejorado mucho. No tienen nada que ver. El orden es fundamental y el uso del pero también. Tenedlo presente. Lo digo incluso para vuestra vida. Yo procuro hacerlo. Cuando utilizo el pero y me suena un pero en la cabeza, digo, hostia, ¿qué he dicho antes? Porque sé que depende de lo que haya dicho, a quién se lo haya dicho, me llevo por delante las buenas intenciones igual que tenía con esa crítica o ese comentario. Muy importante también, en cuanto a las habilidades sociales, saber recibir una crítica, complicado. Es un juego complejo de, bueno, también de relativización de las cosas, seguridad en uno mismo y formular un elogio. Qué importante. Luego lo vamos a ver dentro de la asertividad. Desde luego, yo creo que si queréis hacer feliz a alguien, es muy sencillo. Hacerle un elogio. Eso sí, que sea auténtico, por favor, que sea genuino. Claro, que no suene a falso. En cuanto a la negociación, también tiene muchísimo que ver con lo que vamos a ver a continuación y acabamos de ver de las habilidades sociales. ¿Qué es lo que hay que tener claro cuando nos ponemos a negociar con alguien? En el entorno laboral, por supuesto, pero casi en cualquier otro entorno, saber lo que queremos, fundamental, y lo que quiere el otro. Y diréis, pues qué bobada ya. Bueno, pues no. No siempre es algo que esté claro desde un comienzo, lo que queremos conseguir y tener también claro lo que quiere conseguir el otro. Muy importante el tercer punto que os pongo ahí, la intención de mantener la conexión. O sea, que en todo momento quede claro también vuestra flexibilidad y vuestra actitud y la voluntad de mantener esa negociación hasta que se resuelva. Por supuesto, ser educado y respetuoso, mantener la calma, escuchar las propuestas, pero de una forma, insisto, activa. Eso implica dejar un hueco en nuestra cabeza y no estar pensando en lo que vamos a decir luego o cómo vamos a rebatir o cómo vamos a colocar nuestro discurso. Esto es típico de los malos actores. En España abunda mucho, lo siento. Pero se nota muchísimo la diferencia entre un actor británico y un actor español, porque el actor español está pensando lo que le toca decir. Está esperando que le dé el pie para soltar lo suyo, salvo grandes excepciones de grandes actores, que los hay también, por supuesto que sí. Pues aquí es lo mismo. No estáis pensando en lo que os toca decir, sino escuchad de una manera lo más abierta y lo más activa posible. Tratar de convencer y no de imponer, bueno, está claro. Aquí lo que es evidente es que desde un planteamiento del solo si gano yo voy a acabar esto con éxito, no funcionamos, tiene que ser solo en la medida que gane el otro, también podremos ganar nosotros, es que eso es así. Y cuando lleguemos a un acuerdo, dejarlo claro y definido. Bueno, son algunas estrategias, algunas técnicas muy básicas. Sería genial poder detenernos aquí. Vamos a seguir un poco porque vamos a llegar, digamos, a esa habilidad que en cierto modo agrupa a todas las demás, la asertividad. Vale. Es un concepto
que puede resultar un poquito complejo. ¿Qué entendéis por asertividad? Va, me da igual que sea de viva voz, sería genial, pero a través del chat, alguien que me diga qué es la asertividad o qué es una persona asertiva. Tratar de expresar lo que uno siente sin complejos. Lo que uno siente sin complejos. Vale. Decir las cosas de forma positiva y constructiva. Lo que habéis dicho es importante, ¿eh? Las dos cosas. Gracias por la aportación. Decir lo que uno siente. Vale, genial. Claro que sí. Y hacerlo sin complejos, sin restricciones. Yo entiendo esto de sin complejos como de una manera directa, franca, natural. Igual la persona que lo ha dicho lo entiende de otra manera, si es así, que entre y lo diga. Yo lo entiendo así. Y además, hacerlo de una forma positiva, sin destruir al otro, de una forma constructiva, decíais. Vale, me parece bien, me parece muy bien. Han sido dos aportaciones que definen lo que es la asertividad, sin duda alguna. Yo por lo menos lo entiendo así. Creo que es la capacidad para expresar lo que pensamos, lo que sentimos y queremos, y hacerlo con firmeza, con claridad, pero sin herir al otro, entendámonos, o sea, sin la voluntad de herir al otro. Otra cosa es que el otro pueda sentirse herido. Si lo hacemos de esa manera, con respeto, y lo hacemos de una manera no agresiva, lo más probable es que no se sienta. Mira, os presento tan solo los tres estilos de comunicación para definir en este caso o aclarar un poco mejor lo que es la asertividad por contraste. Tenemos un estilo de comunicación agresivo. Todos conocemos no a una persona que se haya comportado agresivamente en una ocasión, sino a alguien con un estilo, con un patrón agresivo de comportamiento. Es que además se le nota, vale, las críticas, las acusaciones en el entorno laboral, alguien que incluso el lenguaje no verbal, lo que sería pues su entonación, la intensidad de la voz, la proximidad, alguien que se acerca mucho, alguien. Todos conocemos a alguien así. Y de la misma manera, conocemos a alguien que elude siempre el conflicto, que por no discutir traga, que intenta siempre agradar, un estilo pasivo, un estilo inhibido, de alguien que no es capaz, en este caso, de defender ni expresar lo que piensa, siente o quiere, por temor, por no herir. En el caso de la persona agresiva, vale, ¿es capaz de expresar lo que piensa? Sí, sí, lo expresa, lo que piensa, lo que siente y lo que quiere. Nos falta la segunda parte de la definición y es hacerlo de una manera adecuada, sin herir al otro. Estos tres estilos de comunicación podrían quedar reflejados, como vais a ver aquí, en el yo frente a los demás. Es muy gráfico, es muy ilustrativo. Como veis, la persona pasiva es alguien que se anula, alguien que se niega a sí mismo ante los otros, niega su voluntad, niega la posibilidad de poder defender ante los demás lo que desea. El agresivo hace lo contrario. A quien niega es a los demás. En este caso sería yo sin los otros. Me la trae al pairo, me da igual lo que opinen, lo que piensen, lo que sientan. Mientras que el asertivo es yo con los otros. Yo primero, es verdad, mis emociones, mis pensamientos, mis deseos, pero respetando a los demás porque la mayor parte de las ocasiones solo podemos obtener lo que deseamos y desarrollar lo que sentimos si es en un entorno
adecuado junto con los demás. Esto sería, por lo tanto, el concepto de asertividad. Esa forma de interaccionar con los otros que, desde luego, permite reducir el estrés y que hace que podamos defender nuestros derechos sin agredir ni ser agredido. Por lo tanto, una habilidad personal que, como os decía, nos permite expresar todo lo que pensamos, lo que sentimos y deseamos en el momento oportuno, de la forma oportuna o adecuada y, desde luego, sin socavar ni menospreciar los derechos de los demás. Las áreas de la asertividad son tres, os lo decía desde el comienzo. Es un componente fundamental, también lo hemos dicho, de las habilidades sociales y se desarrolla en tres ámbitos. El primero de ellos, el de la autoafirmación, que es el que vengo sobre todo defendiendo en este caso. Nuestros derechos, peticiones, opiniones. La expresión, por otra parte, de sentimientos positivos hacia los otros, también de una forma adecuada, pero también la expresión de sentimientos negativos, es decir, la manifestación de críticas, de desacuerdos, de desagrados, de una manera correcta y sin herir a los otros. Esas son las tres áreas fundamentales de la asertividad. Bien, en este punto vamos a hacer una paradita para hacer un test que os quería proponer. Es el test de asertividad de Rados. Este autor propuso una escala que permite... Es un test antiguo, pero que ha funcionado tan bien que es el que se sigue utilizando cuando lo que se pretende medir es el grado de asertividad de una persona, esa capacidad de la que hablamos para autoafirmarse, para defender sus derechos y, por lo tanto, para medir también, bueno, pues qué grado de agresividad o de pasividad posee, pero también para valorar la capacidad de adaptación al entorno social y laboral. Se utiliza en entornos laborales, ya digo, y también para medir la ansiedad social. Entonces os lo voy a explicar, ¿vale? Una cosa, el que no tenga lápiz y papel, que aproveche, por favor, que vaya a buscarlo un momentito, que vale la pena. Es un buen test, ya digo que desde el año 73 se viene utilizando porque registra muy bien, mide muy bien lo que pretende medir. Os explico, lo vais a tener aquí además. Para que podáis usarlo o podáis también pasárselo a, yo qué sé. Esto sería muy útil para las primeras citas. Yo iría directamente con el test y se lo pasaría antes del primer plato a la persona para luego no llamarnos a engaño. Vale. Las instrucciones, aunque parezca un poco complicado, os lo voy a simplificar, veréis. Para cada ítem hay un abanico, hay una horquilla de 6 puntuaciones. En negativo 3 y en positivo 3. Iríamos desde el +3, que es algo muy característico en mí, la afirmación, son afirmaciones, esa afirmación es propia, me puedo reconocer en ella totalmente, hasta el -3, que diría, no me reconozco para nada. Está absolutamente alejado de mí. No me identifico lo más mínimo. Por lo tanto, en cada ítem, lo que tenéis que hacer es registrar del +3 al -3 en qué medida os veis identificados con esa afirmación. Vale, pues vamos a empezar, si os parece. Venga, son 30 ítems, pero bueno, son sencillitos.
Van a aparecer en grupos aproximadamente, como veis, de 6, ¿vale? Y yo voy a ir pasando, los voy leyendo por si hay alguna dificultad y así os da tiempo a pensarlo. Mucha gente parece ser más agresiva que yo. Como os digo, del +3 me identifico mucho con esto, con este pensamiento, al -3, nada en absoluto. He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez. Cuando la comida que me han servido en un restaurante no está hecha a mi gusto, me quejo al camarero o a la camarera. Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de otras personas, aun cuando me hayan molestado. Cuando un buen vendedor se ha molestado mucho mostrándome un producto que luego no me agrada, paso un mal rato al decir que no, si no me lo compro, claro. Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por qué. Vale, voy a pasar. Si a alguien le queda algo, que me lo diga y luego vuelvo sobre ello. Hay veces en que provoco abiertamente una discusión. Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi posición. En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de mí. Disfruto entablando conversación con conocidos y extraños. Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas del otro sexo. U otros sexos. Es del año 73. Rehuyo telefonear a instituciones y empresas. En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una institución, preferiría escribir cartas a realizar entrevistas personales. Vale, sigo adelante. Me resulta embarazoso devolver un artículo comprado. Si un pariente cercano o respetable me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar mi disgusto. He evitado hacer preguntas por miedo a parecer tonto. Tonta. Durante una discusión, con frecuencia temo alterarme tanto como para ponerme a temblar. Si un eminente conferenciante hiciera una afirmación que considero incorrecta, yo expondría públicamente mi punto de vista. Evito discutir sobre precios con dependientes o vendedores. Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato de que los demás se enteren de ello. Soy abierto y franco en lo que respecta a mis sentimientos. Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido hechos falsos, o la busco cuanto antes para dejar las cosas claras. Esto sería yo la busco cuanto antes para dejar las cosas claras. Con frecuencia paso un mal rato al decir no. Vamos a las últimas. Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una escena. En el restaurante o en cualquier sitio semejante, protesto por un mal servicio. Cuando me alaban con frecuencia, no sé qué responder. Si dos personas en el teatro o en una conferencia están hablando demasiado alto, les digo que se callen o que se vayan a hablar a otra parte.
Si alguien se me cuela en una fila, le llamo abiertamente la atención. Expreso mis opiniones con facilidad. Y la última, hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada. Vale. Si hay alguien que necesita que vuelva hacia atrás un momento, pues que lo diga, ¿eh? Que volvemos un segundo antes de pasar a la corrección que os voy a explicar. El resultado hay que corregirlo de la siguiente manera. Ha salido un poco así, pero yo os lo voy diciendo. Veréis, hay que hacer lo siguiente. Hay que cambiar el signo a las siguientes preguntas. Cambiar el signo, ¿eh? O sea, si tenéis positivo a negativo, negativo a positivo. La 1, la 2, la 4, la 5, la 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, de la 11 a la 17, 19, 23, 24, 26 y 30. Una vez que hayamos cambiado el signo, sumamos. Ahí podéis ya sumar las 30 respuestas y, bueno, un momento que acabáis de sumar. Mirad, este test a mí me parece valioso. Me parece valioso. Porque no se trata ahora de decir, uy, pues estoy en esta categoría o en otra. Vale, fijaros lo que nos va a decir. La información que nos va a dar tiene que ver, e insisto, es un test, ¿vale? Es un test. Por lo tanto, es orientativo y como tal hay que tomarlo. Pero sí que nos puede orientar un poquito sobre dónde estaríamos en una escala en cuanto a nuestra capacidad para defender, por ejemplo, nuestros derechos y expresar nuestras opiniones y nuestros sentimientos frente a los otros. Veis que hay 7 categorías. Lógicamente, cuanto más puntuación positiva, más cerca estamos de lo que sería el sumum de la asertividad. Cuanto más negativa, mayores dificultades para expresar de manera asertiva nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Queréis compartirlo a alguien? El otro día estuvo genial, lo compartisteis y estuvo bien. Nos permitió hacernos una idea y si alguien quiere, pues me gustaría saberlo. ¿Qué tal le ha ido? 36. 36, vale, o sea, muy asertivo, vale, bien. 22. Bueno, bien. Dentro de la categoría de asertividad, perfecto. Menos 11. Menos 49. Menos 49, vale. 22, menos 11, menos 49, 22, 10, menos 9, 12. Dentro de esa, vale, de esa asertividad que llaman confrontativa, digamos que indica cierta dificultad. Hay conductas asertivas, pero también dificultad para hacerlo de una manera evitando el conflicto. Suelen ser a veces situaciones un poco conflictivas las que se plantean. Vale, muchas gracias por compartirlo. Hay algunas puntuaciones, evidentemente, que diréis, hombre, pues joder, no os preocupéis, no os agobiéis, es un test, quiero decir, pero sí que indica, yo entiendo que las personas que, por ejemplo, han obtenido puntuaciones negativas, este test tampoco las va a ayudar a descubrir, ¿no?, posibles dificultades o a la hora de reivindicar o defender sus derechos, pero sí que es verdad que, bueno, que puede ser orientador, ¿no? Puede ser orientador. Vamos a ver, por lo tanto, algunas conductas asertivas, es decir, ¿qué podríamos hacer antes de pasar a las técnicas? Estas conductas son conductas
que se pueden incorporar de una manera directa a nuestro día a día. Veréis. La primera de ellas es la asertividad positiva. Os lo he dicho antes. Expresar en el momento preciso, de la manera adecuada, algo positivo sobre la otra persona. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo. Decirle a alguien, me gusta cómo actúas con los clientes, cuando están alterados, siempre logras que se tranquilicen. Vale, vale. ¿Qué es lo que ocurre? Mirad, la última frase que pongo en el primer párrafo para mí es determinante. Damos por hecho que lo positivo es lo normal. No puede ser. No podemos dar por hecho que, por ejemplo, vale, ¿para qué le voy a decir nada? ¿Para qué le voy a decir? Pues lo normal, pues hace su trabajo. Vale, muy bien, pues ole, por vosotros. Quiero decir, yo creo que siempre es bueno decir algo positivo del otro que está haciendo bien y desde luego es muy bueno escucharlo. Yo no sé, ¿hay alguien que ahora mismo, que hay, pero hay alguien a quien no le guste recibir un elogio sincero, genuino? Vale. Quiero interpretar ese silencio como que nos digan Siempre algo. son bien recibidos, ponen por aquí. Genial, gracias. Pues sí, es verdad. A mí me gusta mucho recibirlos y me gusta mucho también elogiar a las personas, no dar por hecho que es algo normal. No sé, pasarte todo el día en el trabajo y no decirle algo bonito a alguien, algo bueno, no algo bonito, algo bueno, yo creo que es desaprovechar la oportunidad de poder dejar una perla, de poder dejar una gotita de amabilidad, siempre que sean genuinos, insisto. Respuesta asertiva elemental. Mirad, aquí vamos a hablar ahora de un par de combinaciones que también son muy útiles. Esta en concreto como una reacción para defendernos. La fórmula es muy sencilla. Sería el comprendo más la manifestación de nuestra propia necesidad. Lo vais a entender con el ejemplo. Disculpe, imaginad con un cliente, disculpe, entiendo su nerviosismo. Lo que ocurre, ahí veis entre paréntesis, no pero. Sustituís el pero por lo que ocurre, es que me gustaría poder hablar y no me deja. No grite, por favor. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos con el comprendo, ¿vale? Comprendo lo que está pasando. Entiendo que pueda estar enfadado, entiendo que pueda estar enojado. Hay un retraso con una entrega. Resulta que el producto que le habíamos prometido pues ha salido defectuoso en esta parte. No decimos pero, porque sería como anular su enfado. Es decirle, vale, tú estás enfadado, pero la verdad es que no. Lo que ocurre es que me gustaría poder hablar. ¿Vale? Es una forma de responder asertivamente. Otra, yo me siento más la manifestación de la propia necesidad. Esta es muy importante. Este esquema que os he incluido aquí, no os podéis imaginar lo útil que es, lo necesario que es para nuestro día a día, ya sea en el curro o ya sea en casa. Porque hay veces que damos por hecho que la gente entiende lo que nos está pasando y no es verdad. Mirad, lo vamos a ir viendo. Primero, cuando tú haces lo que sea, cuando tú llegas al trabajo o cuando me pegas una voz en vez de llamarme o en vez de acercarte a decírmelo, y seguimos, entonces yo me siento pues una mierda, porque además me estás dejando en evidencia ante todo el mundo, ante toda la oficina. Por eso me comporto así y te pongo mala cara. Y cerramos diciendo, preferiría que te levantaras y vinieras y me lo contaras a mi mesa. 4 pasos, bien sencillo. Y funciona, créeme.
Tendríamos la respuesta asertiva orientativa frente a la sumisión o agresividad. Vale. Aquí se trata de hacer ver a esa persona cómo se está comportando y ofrecerle una alternativa de cómo podría hacerlo. El cliente de antes. Es que cuanto más se enfada, más me grita y paralelamente no me escucha, más me cuesta expresarme. ¿Por qué alternativa? Le decimos lo que pasa y alternativa. ¿Por qué no para un momentito? Primero escucha lo que quiero decirle. ¿Qué ocurre? Si os dais cuenta, estamos hablando siempre desde el yo. Y esto, aunque suene muy de psicólogo, porque es muy de psicólogo, pero es que es verdad. Cuando hablamos desde el yo, cuando empezamos contando lo que nos ocurre, la persona que está delante inmediatamente se relaja, no se pone a la defensiva. Cuando nosotros comenzamos por diciéndole a alguien, es que te comportas así, es que me estás pegando voces todo el día, es que no tienes en cuenta lo que estoy sintiendo, es que no eres capaz de valorarme. Estamos hablando desde el tú. Tú haces esto, tú no haces lo otro, el dedito. Tú y tú. A veces basta con cambiar y hablar desde el yo y expresar primero lo que estamos sintiendo. Tan sencillo como eso. Y luego quería proponeros también otra técnica que es la de recordar mis propios derechos. Y aquí, pues me gustaría revisar algunos con vosotros. Veréis, yo tengo en otra salita, tengo mi recuadro de derechos, donde atiendo a los clientes y tengo mi recuadro, mi decálogo con mis 10 derechos y es algo que suelo hacer con ellos y les suele gustar y lo suelen hacer y los suelen poner en su casa, ¿no? A partir de, yo les ofrezco algunos, los miramos, los revisamos y luego cada uno hace los suyos. Y todo empieza con el tengo derecho a. Es una revisión de derechos asertivos, asertivos, no laborales. Los derechos laborales a otro, para otra webinar. El tenemos derecho a. Vale, he seleccionado estos. Son algunos que suelo manejar. Ya os hablé en el anterior del primero para mí, porque es uno de los que más me ha costado. El tengo derecho a cometer errores. Derecho a equivocarme. Veréis, no me voy a detener en cada uno, pero sí que en entornos laborales y personales es determinante. Yo hasta que conseguí arrogarme este derecho, tenía mucho miedo a equivocarme, pero mucho miedo. Y dejamos de hacer tantas cosas por temor, a veces, a cometer errores. Mirad, hay una frase muy, muy chula, muy bonita, de Pessoa, el poeta portugués, que dice: llevo la espalda llena de cicatrices de todas las batallas en las que no luché. Y a mí esa frase me removió mucho, porque, joder, porque es verdad, ¿no? Yo creo que los peores fracasos son los que no cometes y los peores errores son los que no cometes al final. Entonces, el concederte la oportunidad de equivocarte es uno de los derechos fundamentales. Los demás también, ¿eh? Tener mis propias opiniones y creencias, cambiar de idea, opinión o actuación, expresar una crítica y protestar por un trato injusto. Tened en cuenta que estamos hablando de derechos a... no podemos pedir que el otro nos respete, porque eso ya no depende de nosotros. Estos son los derechos que nosotros estamos dispuestos a llevar a término. Pedir una aclaración, intentar cambiar lo que no me satisface, pedir ayuda o apoyo emocional, importantísimo, sentir y expresar mis emociones y sentimientos y estar en el derecho, por ejemplo, pues eso, de no estar bien, de encontrarnos mal, de estar tristes, de estar cabreados. El derecho a ignorar los consejos de los demás, el negarme una petición, a decir que no, a estar solo, a no justificarme ante los otros, este es muy bueno, a no responsabilizarme por los problemas de los demás, a ser mi único juez, a detener mi pensar antes de actuar, a hacer menos de lo que soy capaz de hacer. Este me encanta.
vivimos con la permanente exigencia de dar siempre nuestra versión, pues la mejor posible, ¿no? Y yo creo que estamos en nuestro derecho también de hacer menos de lo que somos capaces de hacer cuando así lo consideremos oportuno. A decidir qué hacer con mi cuerpo, tiempo y propiedades y hacer cualquier cosa. El último también lo he dejado ahí porque me parece que debe cerrar el corolario y es, siempre y cuando no vulnere los derechos de otra persona, hacer cualquier cosa. Estos son algunos de los posibles derechos asertivos. Vale, dales una vuelta. Todos ellos encierran un contenido potente, poderoso. Vamos a ver algunas técnicas asertivas. Seguro que algunos conocéis esta primera, por ejemplo, la del disco rayado. Se trata de hacer peticiones, rechazar en un momento dado aquello que no nos apetece, o bien hacer peticiones y mantenernos en ellas, siendo persistente. ¿Y cómo? Pues de una manera similar a lo que antes era un disco rayado. Lo que pasa es que, claro, como ya no hay discos, igual es que son muy jovencitos, pero bueno, es a base de repetición y repetición una y otra vez. Vale. Las técnicas, claro, las tengo que explicar así muy por encima. Es una pena porque son muy útiles, pero vamos a verlas un poquito. El disco rayado. Mira, os he planteado una situación posible. Vamos a... Necesito un colaborador. Venga. Es buena hora. Llevamos ya un buen rato, llevamos hora y media. Va, nos quedan unas técnicas que están bien, que son chulas. ¿Quién se anima? Un voluntario. Venga, tenemos a Publio. Qué bien. Me encanta, Publio. O sea, es valiente. Vale. Es muy sencillo. Lo que te voy a plantear es muy sencillo. Es para ejemplificarlo. Vamos a hacerlo de dos maneras. Primero yo voy a ser A y luego ya vemos si cambiamos los papeles. ¿Vale? Entonces, mirad todos. La situación es la siguiente. La voy a leer. Dice A, que voy a ser yo, intenta que B le cambie el turno para poder irse de puente. ¿Vale? B no ha previsto ningún viaje para esa fecha, pero había planeado hacer unas gestiones y sencillamente no quiere cambiar el día. Es una situación que he buscado situaciones que fueran comunes, habituales en un entorno laboral, que un compañero pueda pedirnos un favor, es algo muy normal. Pero también yo creo que es bastante común que acabemos diciéndole que sí, aunque no nos apetezca. Y esto es lo que habría que corregir de alguna forma. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo defendernos? ¿Cómo defender ese derecho a decir que no? Pues, por ejemplo, a través de la técnica del disco rayado. Vale. Publio, ¿listo? Venga, vamos. Venga, verás, es que necesitaba que me cambiaras el día 7 porque ya he reservado el viaje pues, contando con ese día. Hombre, una pena. Yo, si me lo hubieses dicho antes, yo tengo unas gestiones ya preparadas para ese día. Ya, hombre, pero es que, mira, déjate de bromas porque necesito, hombre, que vayas a decirlo a la supervisora, por favor. ¿Puedes acercarte ahora en un momento? Hombre, no estaba bromeando. Había previsto ya unas gestiones y, hombre, tú, si haces una mala previsión, no puedes venirme ahora con prisas a mí. Ya, pero es que necesito irme de viaje, ya he quedado, ¿por qué no me lo cambias? Si ya me habías dicho que no ibas a ningún lado. Ya, pero compréndeme tú a mí, tenía que hacer unas gestiones y las he dejado para ese día. Por favor, hombre, pero ya no te acuerdas de los favores que te he hecho. Así me lo vas a Y, pagar. Creía que éramos amigos. y lo somos. Por eso te estoy diciendo esto sinceramente. Muy bien, muy bien, muy bien. Has aguantado muy bien el tipo. Has aguantado muy bien el tipo. Se trataría efectivamente de eso. Se trataría de eso. Publio, ¿cómo lo ves? ¿En una situación real te verías haciéndolo así? Me lo he vivido recientemente este caso, así más o menos lo hice así y quedamos amigos. Y quedaste como amigos. Sí. Genial. Está bien. Me gusta cómo lo has hecho.
Se trataría de eso. Fíjate, lo único que yo creo que... ¿Alguien podría, que lo haya presenciado, podría decirme, a ver si coincide conmigo, tal vez lo único que podía haber corregido Publio, no haber dicho? Yo lo sé. Ya lo sabes, pues aguanta, Yo aguanta a sí, ver si hay alguien, yo sí lo sé. a ver si hay alguien que se anime, va. Puede entrar también si levanta la mano, y decirlo de viva voz. Que ha hecho las cosas mal. Que ha hecho las cosas mal. ¿Era eso, Publio? Sí, la falta de previsión. Decir que has tenido mala previsión y me lo dices tarde y con prisas. Eso es, eso es. Todo lo demás ha estado perfecto, porque de lo que se trata es de, y sin dar muchas justificaciones, está bien. Fíjate, yo hubiera corregido solo esas dos cosas. Una, la que has visto tú enseguida, que ya lo sabías, es decir, no tenía por qué haber criticado su manera de gestionar. ¿Por qué? Porque entras en conflicto. Él se puede agarrar a eso y podéis acabar mal, porque se puede sentir ofendido, es una crítica y que además no necesitas, porque con esta técnica lo único que tienes que hacer es mantenerte en tu no. Claro, es decir, no, no, es que ya, si sé que no te lo dije, pero tengo mis planes y ya, pues lo siento, sí, sí, y amigos somos, me gusta mucho lo que has dicho, y amigos somos, pero no te voy a cambiar el turno. Y además, sin entrar en mucha justificación. Es decir, cuanto más carguemos el mensaje, más posibilidades hay de llegar a un conflicto. Pero muy bien, Publio. Genial. Muchas gracias. A ti. Vale, esta sería una técnica, e insisto, es de las que funciona, créanme, es de las que funciona. Solo hay que dar un no más que el otro. Hay que aguantar una más. Y con eso, de verdad, acabamos por conseguir hacer muchas cosas, dejar de hacer muchas cosas que realmente no nos apetece y que acabamos haciendo, ¿no? Es muy útil en entornos laborales, en entornos personales, educativos. Os presento otra. El banco de niebla. Aquí, mediante esta técnica, pues se trata de aceptar, como digo, las opiniones, deseos, sentimientos, sin compartirlas. Y como os digo ahí, es como lanzar una pelota en la niebla sin enfrentarnos a las críticas, sin negarlas, sin rebatir y contraatacar con otras críticas, eh, y evitando dar la sensación de que nos molesta lo que nos están diciendo. Esta es fundamental para lo que os decía antes, tanto en entornos laborales, sobre todo en entornos laborales, yo creo que más quizá en, bueno, no, en los personales también, mmm, puede aparecer casos en los que se vea criticado o cuestionado nuestro comportamiento, nuestra valía, nuestra actuación. Vale, ¿qué hacer ante esto? Crear un banco de niebla como si nada nos afectara. Vale. Vamos a... Venga, otro colaborador. En este caso lo voy a poner más fácil, va. Solo tiene que darme el pie, solo tiene que interaccionar conmigo y yo voy a tratar de responder para que lo podáis ver claramente desde el principio. Venga, ¿quién se anima? Simplemente va a tener que leer. Es que si lo leo yo y contesto yo... Si no hay voluntarios, me toca a mí, me parece. Venga, Arantxa, pues Ah, claro, mira, es que... tenemos a Victoria, que se ha animado. Claro, Victoria, muchas gracias. Muchas gracias. Es que si no, no tiene sentido, claro. Venga, muchas gracias, Victoria. Bueno, Leo entonces. es muy sencillo. Vamos a ponerlo. Yo voy a tratar de dar respuestas que ejemplifiquen lo que es un banco de niebla. Sí, tú léelo, tú imagínate. Vamos a seguir con el mismo personaje. Es el pesado de antes. ¿Vale? He tratado de hacerlo para que veáis que no es fácil y que incluso aunque le hayáis dicho que no, se ha rebotado. ¿Vale? Entonces, Victoria, que no consiguió que la cambiara el turno antes, pues va a insistir de alguna manera. Adelante, Victoria, cuando quieras. Creo que últimamente el rendimiento de tu trabajo no es bueno. Es posible. Sigue, sigue.
Sigo. Sí, sí. Te lo tomas todo a la ligera, no eres nada responsable. Es una opinión respetable. Aún no entiendo que no me quieras cambiar el turno, con la de favores que te he hecho yo a ti. Y es verdad, me has hecho muchos favores. Creo que fuiste un egoísta por no querer cambiarme el turno. Puede que a veces sí, que me comporte egoístamente. Deberías dar una vuelta a lo que es el compañerismo. Pues puede que tengas razón, lo voy a tener en cuenta. ¿Vale? ¿Qué te ha parecido, Victoria? Pues, hombre, me parece bien, sí. Le das la razón a todo y sigues sin cambiarle el turno. Claro, quiero decirte, vamos a ver, esto es un banco de niebla, Ya, es ya, no entrar al trapo. Antes ya. hablábamos lo difícil que es a veces soportar una crítica, ser capaz de encajarla. En este caso, lo que he hecho es sencillamente no entrar sin faltar al respeto y realmente, bueno, pues tratando de esquivar. En este caso, en el término del boxeo sería fintar, ir esquivando sin entrar en ningún momento al trapo. Crear ese banco de niebla que impide que el otro te pueda arremeter y que pueda encontrar sobre todo resistencia. Mirad, ahora se habla mucho, por ejemplo, del mindfulness, ¿no? Y es muy viejo, es tan viejo como el budismo, de donde procede. Y en el fondo es no ofrecer, no poner, en este caso, una resistencia. Porque desde el momento que Victoria os entre así, a la mínima que opongáis esa resistencia, el conflicto está ahí y el golpe está ahí. Opciones, yo veo dos. Una, entras y a saco, o bien evitas el golpe de una manera, ya digo, sin faltar al respeto y tratando de eludir, en este caso, pues la confrontación. Muchas gracias, Victoria. Nada, ha sido fácil. Es fácil, ¿verdad? Vale, genial. Lo difícil es llevarlo a la práctica, diréis, ¿no? Claro, Ay, claro. pero esto, ¿y cómo lo hago? Sobre todo si viene de un superior, ¿no? Si viene de alguien que está... ahí ya habría que matizar la situación, desde luego. Aquí lo he planteado más con el compañero. En el caso de que fuera un superior y que en este caso fueran subordinados, bueno, habría que andar con mucho cuidado, con mucho cuidado. Muchas gracias, Victoria. Nada. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Y última, no sufráis ya. Luego os presentaré alguna, pero es en la última la que voy a pedir ayuda, ¿vale? Y en este caso, la pregunta asertiva nos lleva a una situación muy similar también, como forma de hacer frente a las críticas, ¿no? En este caso, se trataría de responder con una pregunta ante las críticas que se nos realizan sin carga emocional, de una manera muy relajada, muy imperturbables. Y vale, esto sirve muchas veces, es verdad, para aclarar el motivo de la crítica, ¿no? Y sobre todo, pues discriminar, como digo ahí, pues las que son bien intencionadas de los ataques personales, ¿no? Venga, vamos a hacer la última, que quede ejemplificada. Ánimo, que es muy sencillo, venga, que solo que me dé la réplica, que yo os pongo el ejemplo. Pues parece que no hay nadie. Venga, Arancha, Venga, vamos por ello, que lo pongo. Venga, así de sencillo. Vamos, el mismo compañero, que es que no ceja en el empeño. Dale. yo te leo. Sí. Perfecto. Venga. Creo que tu trabajo en esta última semana deja algo que desear. Fíjate, lo que acabas de hacer es una chapuza. ¿Qué quieres decir con eso de chapuza? Pues que lo que has hecho para acabar lo antes posible, pero no has puesto ninguna atención. Vale. Y además de eso, ¿tienes alguna otra crítica sobre mi trabajo? Pues mira, ahora que lo dices, creo que estás tratando mal a todos los clientes.
¿Y qué es lo que no te gusta en relación a mi trato con los clientes? Y Ah, así continúo. no, Ah, vale, podríamos vale. seguir, Digo, te puedo contestar. podríamos seguir hasta el infinito, claro, podríamos Sí, sí, sí. seguir hasta el infinito. Siempre con ese tipo de pregunta asertiva, con la cual estamos esquivando nuevamente, no nos interesa esa confrontación. Detrás lo más probable es que haya, pues no sé si cierto rencor, una relación que no va bien y, y de verdad lo he comprobado. ¿Eh? Las tres que os he presentado las he practicado y funcionan. Funcionan. La Estás un persona que poco tenéis... muerte por agotamiento, también te digo. O sea, Total, total, ya total, dices, lo doy por total. imposible y ya está, te marchas. Ya está, en serio, que el que está enfrente se cansa antes que tú. O sea, Ujú. si tú lo tienes claro, si tú la técnica además la vas ejercitando, y es muy fácil, porque basta que estés en casa y cojáis un teléfono y se pongan los de Vodafone, los de... Practicáis. Yo normalmente ya no practico. Les digo, no me interesa, y cuelgo. Pero bueno, para ejercitar la pregunta asertiva o pues se lo decís. Y tengo una oferta buenísima y tal. Sí, ¿y qué le ves de bueno a esta oferta? Pero solo por practicar, o en este caso no es verdad que nos van a hacer la crítica, es verdad. Pero bueno, siempre se tiene una tía, una madre, un cuñado que os va a servir de sparring porque seguro que os va a hacer algún tipo de crítica, de reproche, y funcionan. Las tres funcionan, y como dice Arancha, por agotamiento. Pregunta David. Venga, Lo que pasa es que el conflicto no desaparece si le da patada hacia adelante, ¿no? mira, la opción, y es verdad, la opción primera, antes de llegar aquí, sería preguntar, oye, ¿estás enfadado conmigo? ¿Ocurre algo? Totalmente de acuerdo, David. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, lo principal es afrontar, no eludir. Eso lo has visto muy bien y está muy bien apuntado. Aquí son situaciones en las que o bien es un conflicto que se mantiene, es una mala relación que ya persiste, em, o sencillamente no te apetece tampoco entrar más allá y simplemente, por ejemplo, quieres cambiar el turno a alguien o no quieres asumir el trabajo de otra persona y no tienes por qué dar más explicaciones, o en este caso, esto es muy útil para afrontar las críticas, pero las críticas, sobre todo lo que digo al final, lo que he dicho antes, cuando son críticas malintencionadas, cuando son críticas que tienen ya un componente personal. Desde luego, si es una crítica de un compañero que te dice, oye, ¿te pasa algo últimamente? Que veo, jugar, que te está costando más sacar esto, ¿estás preocupado por algo? Eso no tiene nada que ver. Claro, ahí tú ya ves que es alguien que se está interesando por ti y que se está preocupando por ti. O sea que sí, sí, David, por supuesto que sí. Es diferente, sí. Pues vamos a las últimas recomendaciones, a estas técnicas asertivas que os propongo. Quise recoger al menos, no ejemplificar, pero sí recoger tres más. La técnica, perdón, estas tres, ¿vale? La técnica de la ironía asertiva. El procedimiento, responder positivamente a una crítica hostil. Es muy heavy, pero claro, ante la hostilidad, es que eres un histérico. Y dices, muchas gracias. La ironía, ¿por qué no? Es decir, ante eso, las otras opciones son realmente malas. La del quebrantamiento del proceso también funciona. En este caso, el uso que hemos empleado todos con nuestros padres y madres cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes, respondiendo a críticas de esa manera tan lacónica. Pero si es que, pues sí, no, pues puede ser, vale. Son formas de romper un proceso de alguien que nos está, en el fondo, atacando o criticando. Y la del aplazamiento asertivo la he dejado para el final porque tiene que ver un poco con lo que decía David, ¿no? Si no es una forma de eludir el conflicto, ¿vale? A veces lo mejor es aplazar. Y ante determinada crítica, por ejemplo, responder con esa frase que yo he utilizado mucho tal cual. Veo que estás muy enfadado, o sea,
me parece que estás muy enojado, ¿te parece que lo discutamos luego? Creo que sería mejor discutirlo luego. Incluso se puede mejorar esta frase y es incluyéndoos vosotros mismos y diciendo, creo que nos estamos enfadando mucho, noto que estamos ahora un poco nerviosos, ¿qué te parece si esto lo aplazamos? ¿Lo discutimos mañana? ¿Lo dejamos correr y mañana lo retomamos? Es una técnica asertiva, la del aplazamiento asertivo, realmente útil. Esto, Javier, podría ser un poco aplicable, no sé si es similar o no, pero a mí me pasa de a lo mejor recibir un correo en un tono que notas que a lo mejor la otra persona está Sí. no atacando, pero con un posicionamiento un poco de yo llevo razón y claro, a ti te salen las ganas de responder y decir, voy a responder y le voy a poner 4 cosas. Y yo lo que suelo hacer es dejar ese correo, o sea, responder ese correo, dejarlo en borrador y volver al Muy rato y bien. volverlo a leer. No sé si es un poco similar, porque al final con Es el muy- calentón muchas veces dices, voy a responder algo que no es muy corresponde o no similar. debe, o yo incluso lo puedo estar malinterpretando. A lo mejor no es tan Sí, agresivo como yo estoy considerando y el volver media hora más tarde a leer ese correo lo Sí. respondes yo creo desde otra perspectiva o con otro tono, yo creo, ¿no? Totalmente, Arantxa. Yo creo que es muy inteligente eso que haces y es la técnica del alféizar o del balcón, que es coger el cocido cuando ya lo has terminado y está muy caliente y no se puede meter claro al frigorífico y quieres que se te enfríe y lo sacas, te pones en el alféizar de la ventana tapado por las palomas o bien lo pones en un taburete en el balcón. Esa es la técnica del alféizar, que se vaya enfriando. Mm. ¿Vale? Que repose y se enfríe poquito. Sí, va en esa línea. Bueno, pues por mi parte nada más. Daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o comentario, pues estoy muy dispuesto a emplear cualquiera de estas técnicas ante vuestras posibles críticas. No hay preguntas, no hay... No parece que no haya preguntas. Vale, pues Vamos. entonces, pues por mi parte, Arantxa, pues nada más. Nada, muchísimas gracias una vez más. Y bueno, aprovecho para comentar a los asistentes que el vídeo, obviamente la sesión se está grabando y que el vídeo se intentará distribuir bueno, en esta semana seguro, pero intentaremos que sea mañana o el jueves a lo más tardar. Pasaremos también una encuesta para que nos den su opinión y bueno, la presentación, si nos la facilitas, pues también Ahora la mismo, distribuiremos. ahora ¿Vale? mismo te lo envío. Y nada, muchísimas gracias a los asistentes, a los que han participado y a los que no también, que han estado y han aguantado este ratito y nos han estado Claro, escuchando. Así claro que que sí. nada, muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta luego.